Queridos amigos y amigas, les saludo con gusto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa La Historia de Cada Día, donde le presentamos a usted varias entrevistas que son sumamente importantes, interesantes. Recuerde que el tejido social es lo más importante en nuestra comunidad. Y bueno, pues en unos momentos más estará con nosotros el general Laureano Carrillo, quien aceptó platicar con nosotros aquí en La Historia de Cada Día, pues personalidades. Hoy tengo una personalidad también, consultor organizacional, ese es su trabajo, eso se dedica. Jóvenes, pongan atención, ¿cómo logro ser un consultor organizacional? Y bueno, pues Mauricio Bustos Eguía, me da muchísimo gusto que estés con nosotros y sigues escribiendo libros. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues sí, porque es la manera en que puedes organizar las ideas, en la manera en que puedes como encapsular aportaciones de experiencias, de formas de ver el mundo, la vida, mi profesión y de entregar valor. Entonces, bien emocionado de estar en este espacio después de pues una serie de pues ya he estado aquí, de hecho, ¿no? Sí, la claro. verdad es que te agradezco muchísimo y siempre pues conversar contigo es un Ahí está el bebé. Sí, es exactamente, el poder otorgar valor de experiencia que alguien, fíjate, el tema de la lectura me parece que es algo fascinante porque vamos a vivir determinados números de años, pero podemos aprender de la vida de los demás a través de la lectura, ¿no? Y entonces lo que quise aquí es encapsular pues 25 años de experiencia que tengo apoyando organizaciones a que puedan resolver desafíos de la colaboración. Y no es diferente la colaboración humana dentro de una organización que en el mundo, Odilon, ¿eh? No entre diferentes países. Bien, este libro de Mauricio Bustos, ¿de qué habla? Digo, obviamente sin hacer el spoiler de todo el libro, muy recomendable por cierto, pero a mí me sugiere que por generaciones nosotros no hemos sido perfecta o correctamente bien construidos. Es un tema intuitivo en el sentido de suyo. No he leído el libro, ya lo quiero leer, pero ¿qué nos dices de Pues aquí El te Gran traigo una Engaño? copia. Oh, te agradezco muchísimo. ¿Qué nos dices de él? Mira, algo que he estado trabajando mucho en general con empresarios, con líderes de organizaciones, con ejecutivos, pero en general con diferentes personas, líderes de la sociedad, es los sesgos que tenemos los seres humanos. Los seres humanos estamos llenos de sesgos, lo cual es natural, es nuestra forma normal, es nuestra, digamos, es la manera en que habitamos el mundo y vivimos, porque a través del lenguaje, pues creamos estos paradigmas, estos marcos desde los cuales experimentamos la vida. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de esos sesgos y pensamos que tenemos acceso a la realidad tal como es, así, a la verdad. Y entonces, si tenemos acceso a la verdad, pues no podemos cambiar nuestra realidad, puesto que no podemos cambiar nuestras maneras de pensar. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que en el mundo organizacional y en el mundo no solo organizacional, en el mundo en general, me atrevo a decir que es una disrupción este libro, tenemos un sesgo muy grande y operamos como si las generaciones de personas tuvieran una etiqueta, es decir, como si las generaciones fueran un molde. Tú eres de tal generación, es decir, tienes de tal edad, naciste en tal edad y entonces ya sé cómo eres. Y como ya sé cómo eres, Odilon, entonces no tiene sentido tratarte, ya sé a dónde te debo de mandar a trabajar, ya sé qué debo esperar de ti, ya sé, digamos, todos los aspectos que tienen que ver contigo, y luego entonces me relaciono contigo desde la manera en que yo ya sé que tú eres. Y entonces me puse a investigar en mi programa de doctorado, tengo un proyecto, y me puse a estudiar arduamente y encontré que las generaciones, que todo mundo todo el tiempo se está refiriendo, no solo en el mundo organizacional, en la vida en general. Incluso la gente dice, ¿tú qué eres? Yo soy millennial, yo soy generación X, yo soy baby boomer. Bueno, me di a la tarea de investigar y no existen. No existen. No existen, es un invento, así como ahorita estamos inventando los Teredian, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Terian. Entonces, no existe. Fue una creación de un par de economistas que estaban describiendo el mundo, Strauss y Owen, William Strauss y Owen, en 1991 crearon un libro donde explicaron
la economía de Estados Unidos y cómo una generación en un determinado momento de la historia de Estados Unidos, crea o tiene un impacto en una generación, y luego cómo eso genera un impacto en la siguiente generación a través de ciclos. Y entonces ellos dijeron, bueno, hay el que crea todo, ¿no? El que se enfrenta a crear todas las instituciones, pero luego entonces ya viene el junior y le toca más facilita, y entonces como le toca más facilita, pues entonces es otra generación que tiene otras características, pero luego le toca a alguien que otra vez es tan irresponsable que lo destruye, y luego le toca otra vez a alguien que lo tiene que crear. Es decir, crear ciclos que explicaban la economía, que explicaban las instituciones en Estados Unidos, y entonces le pusieron héroes, les pusieron diferentes arquetipos, y lo tomamos de ahí, el mundo de la organización, para crear, inventarnos millennials, inventarnos baby boomers, inventarnos etiquetas que simplemente no reflejan realmente la complejidad del ser humano. Y desde mi punto de vista en este libro, lo que digo es que esas etiquetas son una barrera para relacionarnos en un mundo, en un contexto, Dillon, donde laboralmente en México y en el mundo estamos conviviendo 4 o 5 generaciones al mismo tiempo en un solo espacio laboral. Y eso no ayuda. Bueno, en las escuelas, ¿no? En un momento determinado también tienes personas que son de diferente rango de edad, pero yo creo que es más fácil en un momento determinado poner a muchas personas en una cajita y decir, no se salgan de esta cajita, saber yo dónde pongo la cajita y explotarla desde el punto de vista económico. Es decir, tú has hablado en otro de tus libros también sobre las limitaciones, las creencias limitantes. Y si a mí me ponen un límite y yo me lo creo, es decir, a ver, ¿en qué año naciste tú? Pues yo nací en los 80s, vamos a ponerle esa. Bueno, pues entonces tú lo que mereces es estar en la caja verde. Y ya me pusieron en la cajita verde y pues yo quisiera estar en la blanca, pero ya no puedo porque yo me la creí. O sea, es decir, yo creo y entiendo lo que me dicen estas personas, le doy valor y ahí me quedo. ¿Pudiera ser así? Sí, porque fíjate cómo ocurre en el mundo que yo me desarrollo, lo dices muy bien. Fíjate, en el mundo en que yo me muevo, que son las empresas, las organizaciones, llegó esto de manera muy contundente. Literalmente, si tú entrevistas a alguna persona que se dedica a los recursos humanos, te va a decir y te va a hablar de los baby boomers y cómo tienen diferencias y cómo sus programas de onboarding, de inducción, de capacitación, todos sus programas están diseñados en función de este paradigma. Pero qué interesante, si yo pienso que los jóvenes, ¿verdad? Los millennials o incluso los millennials más jóvenes, los generación Z, etcétera, y le pongo una etiqueta, pienso que son, por ejemplo, pues que no duran mucho en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo invierto menos tiempo en mi programa de inducción. Invierto menos tiempo en mi programa de inducción, le doy responsabilidades que no son tan importantes porque sé que se va a ir. Porque yo ya de entrada sé que estas personas no van a durar, porque son irresponsables, porque no se la toman en serio, y entonces pues yo les doy actividades o responsabilidades que son de menor responsabilidad, de menor valor. Luego entonces, ¿qué ocurre? Es algo que yo le llamo pues un efecto ya predictivo, porque yo mismo estoy conduciendo el contexto para que entonces se aburra el joven y se vaya a otro lado, porque ahí no encontró un desafío donde pueda explotar su potencial. Y entonces digo, ves, tenía razón, ya se fue el joven, yo tenía razón, o sea, no son responsables. Entonces, la forma en que nos relacionamos con las personas, Odilon, literalmente están co-creando la manera en que las personas son y se comportan. Mira, yo tengo un ejemplo que probablemente puedo presumir un poquito y tú lo vas a conocer. Con mis hijos yo empecé a estudiar programación neurolingüística y entonces empecé a entrenar con ellos. Y yo les decía, a mi hijo mayor le decía, oye hijo, fíjate que tienes una enfermedad. Eres increíblemente inteligente porque viene de un gen y aquí está el estudio clínico, y se lo enseñé el estudio clínico de laboratorio. Y entonces no puede haber nada que puedas hacer, es una enfermedad, es una condición biológica y eres muy inteligente. Eres muy inteligente. Y entonces él se la creyó a tal grado, pues que ganaba premios, digamos, de álgebra, de cálculo, ¿no? Y creyó que era muy inteligente, incluso si le iba mal en algún momento, en algún examen, bueno,
lo explicaba a lo mejor que no era claro el examen, a que se confundió en algo, pero nunca a que él no era capaz, ¿no? Puesto que como estaba enfermo, él no podía hacer nada. Nunca Era dudó ya de sus inteligente. capacidades. Wow. Entonces, la manera en que nos relacionamos con las personas en general generan una expectativa, y esa expectativa sí tiene un impacto. Y entonces yo tuve esta experiencia con mis hijos, Odilon, pero resulta que más adelante, cuando me pongo a estudiar esto ya de manera más seria, me doy cuenta que hay todo un estudio. Un estudio que se realizó en California, en Estados Unidos, que se llama el efecto Pigmalión, y a través de a unos maestros le dijeron que había estos estudiantes que se les había hecho un examen y que eran superdotados. Entonces, los maestros se relacionaron con estos estudiantes como superdotados, y adivina qué pasó. Las calificaciones de esos estudiantes mejoraron y tuvieron un impacto porque es la expectativa que se generó en ellos. Pero el efecto Pigmalión, y aquí creo que viene lo interesante, el efecto Pigmalión también puede ser al revés. Si yo me relaciono con alguien que pienso que no tiene las capacidades, que no es responsable, adivina qué voy a producir. Eso. Lo que está generando la teoría generacional es contaminar la relación y predecir lo peor de cada generación, predecir el peor comportamiento de cada generación. Y lo que hace este libro es desmontar esa teoría, desmontar la creencia. La gente no sabe de dónde viene, no sabe que fue el invento de dos norteamericanos que estaban hablando de otra cosa distinta, y literalmente nos relacionamos ya con un prejuicio de cómo es un adulto, este señor ya no va a aprender tecnología, ya es fijo, y un joven, porque a lo mejor ya es irresponsable, y no damos oportunidad a crear y a co-crear un espacio de co-creación juntos, ¿no? Entre las generaciones. Qué interesante, pero sobre todo qué aleccionador, porque efectivamente, pues como tú lo habrías comentado en algún momento determinado, podemos decir, pues bueno, pues tú cree en ti, ten fe, no te preocupes, tú sal adelante, pero ahora hay una manera, yo creo que más tecnificada, de poder entender eso. Vamos, lo resumo así: si decimos que esta es la generación de cristal y por cualquier cosita se rompen o se quiebran, eso va a ser. No es porque per se así lo sea. Entonces, te atreves a algo que es impresionante, a echar por abajo un paradigma y establecer como verdad que nosotros somos los que vamos creando nuestra propia realidad. ¿Pero sí creemos en eso? Ahí está muy interesante, fíjate. A ver, las diferencias generacionales, claro que existen, Odilon. Desde antes de los estudios de Strauss y de Owen, hay estudios muy serios, como por ejemplo los de José Ortega y Gasset, o los del alemán, Cunningham. O sea, hay diferentes estudios que vienen donde hemos demostrado que el contexto económico, tecnológico, social, por supuesto que impactan a las generaciones. Entonces, si tú viviste en la guerra, pues eso te impacta. Es decir, mi libro no niega que hay una diferencia generacional. Tú tienes una diferencia muy abismal de tu vida, como fue en tu historia personal, que la de tu hijo probablemente. Lo que está haciendo este libro no es negar esas diferencias, porque por supuesto que existen las diferencias, y también las diferencias son buenas. De hecho, en una parte del libro yo lo que hablo es, oye, es fantástico que existen las diferencias, porque ¿por qué no unimos? Hay personas o hay jóvenes que tienen la posibilidad de entender más sobre tecnología, sobre ciertos aspectos de consumo que existen, que los adultos les cuesta más trabajo, pero los adultos pueden entender y leer otras cosas que tal vez jóvenes no pueden. Y el trabajo en equipo, la idea es integrar esas diferencias. Entonces, no parto de la idea de que no existen las diferencias. Lo que parto de la idea es que cuando yo le pongo un nombre a la etiqueta, yo estoy generalizando que todas las personas que nacen en una determinada época son iguales o son similares. Y la manera en que respondemos, Odilon y auditorio, la manera en que respondemos a una crisis es distinta. No es lo mismo una zona rural, una zona urbana. No es lo mismo con una familia pudiente, una familia de escasos recursos. No es lo mismo vivir en un contexto de violencia o no violencia. Entonces, por supuesto que el marco general del momento histórico impacta tu vida, pero la manera
manera en que las personas reaccionamos y nos relacionamos con eso que ocurre es distinto. Entonces, lo que intenta el libro, es más, yo me atrevería a ser un poco presuncioso, lo que hace el libro es generar herramientas para poder conectarnos entre generaciones. Es decir, a ti te tocó una vida determinada y a mí me está tocando otra vida. ¿Qué tal si podemos entendernos a través de una metodología que es análoga? Es decir, como para ti esto, para mí esto. Y poder, independiente, aunque tenemos marcos distintos, poder comunicarnos y generar puentes de colaboración. El libro es una propuesta de colaboración humana. Entonces, imagínate en un momento determinado que las personas que son adultos se interrelacionen en la escuela, por ejemplo, con los niños, y los adultos digan, pues estos niños no me entienden para nada, no hay un ambiente de colaboración, los niños digan, no, pues es que usted es adulto, ¿verdad? Sí. Tiene más de 50 años, ¿verdad? Sí. Ah, no le va a entender a la tecnología. No, ni se preocupe. Claro. Entonces, al final de cuentas, bajo esta perspectiva o este engaño, pues ya no podemos accionar. Fíjate, pasó en el libro pongo entrevistas con empresas. Me fui y entrevisté a 50 empresas del norte de México, Baja California principalmente. Y entonces pasan dos cosas muy interesantes que te voy a platicar. Primera cosa, cuando voy con una empresa que piensa que es importante fíjate las creencias que tienen, que los jóvenes son responsables, que si se les motiva pueden aportar un montón de innovación, que tienen capacidades muy poderosas, si pueden valorar a los jóvenes igual que la experiencia que tienen los adultos, en el caso de una empresa que entrevisté. Luego entonces el programa de onboarding es súper robusto. La relación, toman a un nuevo integrante y el onboarding o la inducción relacional es súper robusta, lo toman en serio. Es decir, la relación que existe con ese joven es sumamente relacional, empático, le invierten dinero al joven porque creen en él, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre una magia. Ya los adultos no ven a los jóvenes como irresponsables. Y al mismo tiempo se genera una colaboración muy interesante que puedo demostrar en el libro. Pero cuando voy a un lugar donde la creencia es que el joven no es responsable, entonces no existen esos, digamos, artefactos, esos procesos, y por lo tanto la promesa se autocumple, ¿no? O el futuro se autocumple, puesto que lo estamos procurando. Pero luego me encontré con un ejemplo muy interesante de una empresa más pequeña. Resulta que una empresa de mercadotecnia con tecnología, lo que hicieron fue pensar que como los jóvenes son mejores en tecnología, los separaron a los jóvenes en tecnología y los más adultos en temas de distribución de productos físicos. Bueno, de un mismo cliente. Y entonces lo que hicieron fue que segregaron y no aprovecharon la experiencia y tuvieron muchísimos errores. Lo que se dieron cuenta es que después hicieron una reestructuración y mandaron a un adulto a temas de tecnología, porque el adulto a través del tiempo puede entender patrones de consumo porque tiene la experiencia y se puede combinar y colaborar con un joven. Y entonces en los temas digitales y productos digitales tuvo mucho que aportar el adulto en este proyecto. Y un joven que se fue a la distribución de productos ya más físicos, a través de bases de datos y utilizar muy bien la tecnología, pudo identificar patrones de mejora en la parte de distribución física del producto. Entonces, las cosas que hacemos a priori, de pensar que si tú eres digital a un lado y tú eres físico a otro lado, eso limita la colaboración en equipo y genera silos, o sea, grupos aislados que no potencializan la colaboración de un equipo, que encuentran nuevas formas de generar valor, de innovación y maneras más fáciles de poder tener éxito en proyectos, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo te llevó redactar el libro? ¿Cuánto tiempo te llevó el entender esta realidad para producir el gran engaño generacional? Fíjate que tengo muchos años viendo este patrón, tal vez aproximadamente unos, no sé, a lo mejor voy a decir unos 7 años, viéndolo, notándolo. Pero ¿sabes qué decía? Fíjate, el síndrome del impostor y lo que nos pasa a muchos, seguramente la gente que nos escucha, debo estar mal.
porque ya hay libros, hay publicaciones que dicen que sí existen. Hay esto, entonces uno no se cree suficientemente, como a lo mejor hay algo que no he entendido bien, entonces vamos a estudiarlo más. Hasta que entré al doctorado y pude hacer un planteamiento mucho más serio, más profesional, de retar una teoría que predomina, como es el caso de la teoría, retarla y poder traer nuevos enfoques filosóficos como el personalismo, por ejemplo. El personalismo lo que te dice precisamente es que el ser humano o el ser humano o todos como seres humanos no somos personas, es diferente. La persona es una categoría que se gana. Y cómo te ganas esta categoría también son inventos humanos, pero es una manera mucho más científica de plantearlo. Te lo ganas siendo responsable de tus actos, siendo responsable de que lo que hagas va a tener un impacto sobre el otro. Y entonces me pregunté, ¿qué tal si en las empresas, en lugar de utilizar una teoría que divide, utilizamos una teoría, la personalista, que integra, que es mucho más poderosa para generar la colaboración humana? Y entonces lo que hago en el libro es jugar con esa idea y traerlo, y al final del libro ofrezco una metodología muy práctica para que las empresas, en lugar de venir desde la teoría general, vengan del personalismo y que puedan integrarse. Entonces ahí fue cuando, en esa parte de escribir, ahí fue cuando me animé a escribir el libro, porque vi que tenía una metodología, la empecé a implementar en algunos de mis clientes. Bien. Y con resultados muy importantes, y ahí dije, tengo que escribir porque todo el mundo piensa que existen esas etiquetas. Además, en un tema ya probado, pudiéramos decir, un tema que está completamente visto alrededor de la propia empresa, que es un mundo en el cual muchas personas, bueno, pues no estamos, el mundo empresarial. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Mauricio Bustos. Ya regresamos con usted con muchísimo gusto, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo me emocioné al ver el libro y me dejé ir realmente con el hijo de Mauricio, que es El engaño generacional, el cual nos abre perspectivas, por supuesto, nos hace dejar de creer en algunas etiquetas, ¿no? Y aplica también desde el punto de vista de la escuela, cuando uno es pequeño y que te pone una etiqueta. Fíjese, recientemente un expositor de un taller de sentimientos y emociones dijo, nada más porque un día no me subí a una rueda de la fortuna me pusieron gallina. Y se me quedó gallina. Y al paso de los años, incluso en la muerte de uno de mis compañeros, acudí y me dijo, la mamá del joven, qué bueno que viniste, gallina. Gracias por venir con nosotros. Oye, qué tema tan impresionante. Y él decía, oye, pero no tengo plumas ni nada. ¿Cómo me quito esta etiqueta de gallina, de temeroso? Bueno, pues esa es una etiqueta en una sola persona. Pero hay etiquetas generacionales. Ya nos explicaba hace un momento Mauricio Bustos Eguía, a quien agradezco muchísimo. Siempre lo verá usted leyendo, estudiando, vamos interiorizando pues el tema del conocimiento. Yo le quisiera preguntar, en este sentido, bueno, ¿cuántos libros ha escrito hasta el momento y a qué se dedica específicamente para que nos entienda el auditorio? Bueno, he escrito 2 libros. Mi primer libro se llama Acceso a lo Imposible, y es un libro que pues redefine el concepto de imposible, plantea que en esta vida al final del día tenemos como estos límites que nos hemos autopuesto nosotros mismos a través de nuestros entendimientos, y demuestra cómo el ser humano, cuando cambia de entendimientos, accede a nuevas posibilidades, y eso también pasa en las personas. Entonces, Acceso a lo Imposible es uno de los libros. Y bueno, este segundo libro, solo 2 hasta ahora, y este segundo libro, que la verdad, estoy sumamente emocionado, Odilon, con este libro, porque este libro creo que cumple con tumbar una creencia que no solamente está en las organizaciones, como bien lo decías ahorita, está en la vida social. Es decir, si tú eres un papá, ¿cómo puedes llevarte mejor con tu hijo? ¿Cómo puedes comunicarte mejor con tu hijo? ¿Cómo puedes comunicarte mejor con personas de diferentes generaciones o entre diferentes, entre personas que tal vez no piensan igual o que no vivieron lo mismo o que tienen otras referencias? Creo que es
uno de los libros que me siento muy orgulloso que está contribuyendo con ese valor. Y bueno, yo lo que hago es apoyar a que las empresas puedan crear un contexto, un ambiente en las empresas, una cultura que haga y que fomente que cada persona que esté en su trabajo pueda generar mucho más valor, que pueda potencializar quién esa persona es. Y eso pues lo hago a través de asesorar a los directivos de las empresas, de crear programas junto con los directivos de empresas que permita apoyar la colaboración, el trabajo en equipo, el que permita hacer la transformación de mentalidad de las personas que están en ese espacio de trabajo y que se conecten con su trabajo de una manera significativa, amorosa, de una manera en que entonces vean pues más allá de solamente ir a trabajar. En nuestra vida vamos a vivir pues más del 60% de nuestro tiempo en un trabajo, en este que estás o en el que sigue. O si renuncias y pones un carrito de hot dogs, ahí vas a estar el 60%. Entonces más vale que te encuentres el significado, ¿no? Y la manera en que lo hago es justo crear contextos donde resignificamos, le damos un nuevo significado al trabajo. Y para eso me apoyo mucho, por ejemplo, en el mito de Sísifo. Ah, sí, claro. Sísifo es fantástico para eso, porque Sísifo fue castigado por los dioses a cargar una piedra enorme y llevarla hasta la cima de una colina para dejarla caer una y otra vez. Y volverla a subir. Y volverla a subir hasta la eternidad. Imagínate qué castigo. Él prefería morirse ya de una vez. Hay castigos peores de la eternidad. El Prometeo, que le comía el águila pues el hígado y en la noche se regeneraba y otra vez. Pero es lo mismo. Es un ciclo. Mauricio, tú rompes con un paradigma sumamente... déjame aterrizarlo desde el punto de vista periodístico. Por ejemplo, usted se va a conectar con esto que le voy a decir. ¿Recuerda cuando dijeron, haz patria, mata a un chilango? ¿Se acuerda? De pronto, o sea, toda una sociedad, porque yo soy norteño. No, pues yo nací aquí en el norte. Y estos chilangos... Bueno, primero, para empezar, vamos a entendernos. ¿Tú dónde naciste? No, pues yo nací en la Ciudad de México. Con razón, chilango. Mira. O sea, toda una serie de pensamientos alrededor de una persona por su nacimiento de origen en algún lugar específico del mundo. Impresionante, Mauricio. Sí, bueno, increíble. Y pasó. Y vemos eso y vemos muchos otros injusticias. Mira, lo voy a traer otra vez a mi terreno, un poquito. Entrevisto a un directivo de una empresa en Mexicali. Una empresa muy conocida, no voy a decir el nombre, pero te estoy hablando de un alto directivo. ¿Chilango? Él es de Tijuana, pero tiene 20 años viviendo en Mexicali porque allá está su trabajo. No está definido entonces. ¿Qué es? ¿Es Tijuana o es Mexicali? Él es del mundo, dice. Digamos que ya cambió. Para no caer en las etiquetas. Y fíjate, yo... Y por eso digo, lo voy a traer a mi cancha, ¿no? Entrevistaba y le dije, oye, generalmente cuando entrevisto a un adulto, a una persona que tiene más de 50 años, me dice, es que estos jóvenes, no sé qué, porque los que tenemos más de 50 años o 50 años o más de 40 y tantos años, estamos acostumbrados al workaholic, a trabajar duro, horas extras, aunque no nos paguen, es otra cultura laboral y entonces queremos ver lo mismo en las otras generaciones de cristal, porque ellos si quieren, son las 6 y cierran la computadora y se van. Entonces cuando platiqué con él, me decía algo bien interesante, me dice, mira, Mauricio, así me lo dijo, lo voy a citar. Mi compadre tal se ha divorciado 3 veces. Mi compadre otro tal ya se enfermó de cáncer. El otro ya se murió. Y el otro está enfermo de diabetes y de no sé qué, ¿verdad? Y yo ya aprendí que a lo mejor hay cosas que podemos aprender de los jóvenes. Y entonces yo a las 6 apago mi computadora y me voy con mi esposa porque di todo en mi trabajo. Entonces no siempre antes fue mejor. También está la apertura de poder aprender de nuevas posibilidades, porque también el mundo va evolucionando y va mejorando el capitalismo, las condiciones en cierto sentido, las creencias, y quedarnos atorados, el ser humano quedarse atorado antes, no significa que antes fue mejor. Y a veces... la mente y el cerebro nos juega esta jugada que queremos boicotearnos porque queremos mantener una identidad, porque queremos mantener una forma de pensar y una creencia, aun cuando esa nos autolastime o nos autolimite.
Y en este caso que decías lo relacioné con lo del chilango, porque son creencias que en ese momento nos dan identidad, aun cuando nos inviten a algo limitativo o algo negativo, ¿verdad? Sí. Me haces pensar en términos filosóficos, bueno, para poder definir primero quién soy. Si no tengo etiquetas, si me voy desprendiendo de todas las etiquetas, entonces ¿quién soy al final del día? ¿Soy mis pensamientos? ¿Soy mi mente? ¿O soy este cuerpo? Porque soy alto y flaco, o gordito y chaparrito. ¿Quién soy para determinar qué camino sigo? Y creo que es muy importante porque al final del día el gran engaño generacional lo que nos permite es no solo quitarnos las etiquetas, sino poder producir, trabajar, vivir en un ambiente mucho mejor, Mauricio. Totalmente. Y mira, al final del día nos toca vivir, quienes son más adultos, nos toca vivir un momento del mundo distinto. ¿Qué tal que lo podemos admirar? ¿Qué tal que podemos admirar también, no solo criticar la tecnología? ¡Wow! Claro, ver sus limitaciones y sus excesos. Pero ¿qué tal de que podamos tener? Yo pensaría, mi papá falleció en 1995, y yo pensaría que si mi papá regresara y viviera tantito, pues fuera ¡wow! O sea, se puede tener una videoconferencia en mi teléfono, se puede hacer tantas cosas que antes no se podían. Entonces, no como Dios, no por poner eso como Dios, sino por que eso es lo que nos toca vivir y la posibilidad de aceptarlo, de relacionarnos con eso de manera positiva, pues es algo que sin duda nos genera la posibilidad de experimentar una vida de alto rendimiento, de potencial, de felicidad, de realización. Con eso me quedo. Hagamos una pausa. Regresamos con usted con muchísimo gusto y Mauricio Bustos, que es nuestro invitado. Que definen a nuestra comunidad. Esto es la historia de cada día con Odilon García. Estamos de regreso con usted con muchísimo gusto, Mauricio. Pusiste un enorme ejemplo. Yo me quedé, bueno, pues obviamente, no nada más es su papá, sino es don Edmundo Bustos Pérez, un gran periodista. Yo leí sus crónicas de El hombre a la luna. El hombre, cuando lo reciben y llega, imagínese usted en Nueva York haciendo una crónica de los primeros astronautas. Y bueno, tocando temas locales, el nombre de Edmundo Bustos Pérez está en el Congreso de Baja California, en la sala de prensa, nada más, un enorme cronista, ¿no? Y sí me lo imagino, si hay por sí el hombre con el teléfono aquí, hay una fotografía, por cierto, en el Congreso de él, escribiendo en la máquina de escribir, y no crea usted que de pronto despacito, muy rápido, sin haber tomado cursos de mecanografía. No, increíble. Imagínate con todos los avances tecnológicos. Sí, y yo recuerdo pues a mi padre desde estar viendo cosas de tecnología que le llamaban la atención, aun cuando pues en ese momento me acuerdo de la redacción de La Voz de la Frontera ya en Mexicali, que cambió, que se hizo más digital. Estaba sorprendido y estaba fluyendo con ese propósito, con ese momento. Es un poco la idea de a ver, es cómo puedo adaptarme, ¿no? El ser humano, adaptarme para vivir mi tiempo de una manera plena, de una manera que puedo generar valor, que puedo relacionarme y conectarme. Y me parece que en este momento, Odilon, en donde la esperanza de vida se amplió, es decir, las personas duran más tiempo trabajando, más tiempo activas que nunca. Además, los retiros ya no son tan rápidos o no existen en algunos casos. Las personas tienden a estar mucho tiempo trabajando y conviviendo otra vez con nuevas generaciones. Y no solamente es un tema de estar abierto a que tú tienes que ser una persona tecnológica, sino simplemente no es tu enemiga la tecnología, y hay personas que sí la pueden utilizar. Tú puedes dar otra parte, otra cosa, puedes contribuir desde otra perspectiva con tu experiencia, con tu pensamiento crítico para generar valor de otras formas. Y entonces me parece que pues esa es un poco la propuesta, cómo generamos comunidades y sociedades virtuosas, generadoras de valor, y para eso se requieren todos. Bueno, yo lo que podría agregar en torno a este tema es que si yo tengo un empleo muy importante y yo puedo ser más productivo, quitándome esas etiquetas después de leer, por supuesto, el libro, me conviene a mí, claro, le conviene a la empresa y le conviene sobre todo al país.
ahora que estamos hablando sobre las 40 horas, que ahí quisiera que abundáramos un poquito, Mauricio, yo le decía, por ejemplo, a los diferentes jefes que he tenido, aquí está mi trabajo, revísalo, un trabajo bien hecho con compañeros que han hecho también muy bien su trabajo, nada más hacemos lo que sabemos hacer, pero hay jefes que te quieren 8 horas pompis en la silla. Y eso, claro que no es productivo. Bueno, danos tu punto de vista, ya que estás sonriendo. Mira, hay una empresa que pongo de ejemplo en mi libro donde ni siquiera hay jefes. O sea, y por supuesto que nosotros no nos imaginamos ese contexto. Hay una serie de acuerdos, compromisos personales que hacemos entre miembros, colaboradores, compañeros, y cuando un acuerdo se rompe, generamos una conversación y hay un proceso de cómo solucionar los temas. Por ejemplo, si yo veo que tú no trabajas lo suficiente o no te estás haciendo responsable, puedo llamar a otro colaborador a que medie entre nosotros, y si no se soluciona, puedo escalarlo para un panel de colaboradores que somos iguales, y eso puede llegar hasta el despido de alguien. Es decir, estamos viviendo cambios tan grandes en donde no puede no cambiar la manera de organizarnos y las prácticas y las creencias alrededor de la forma de organizarnos. Yo propongo, básicamente al final del libro, propongo un modelo que apoya muchísimo a estar en la vanguardia de estos cambios tan acelerados que son. Y hay algo que está presente y que es muy importante. Si eres el líder, si eres empresario y no tienes claro un propósito, que puedas crear una narrativa que pueda inspirar a tu gente para que se unan, para que aun con sus diferencias puedan unir sus capacidades, sus puntos de vista, sus visiones, y que quieran hacerlo de forma auténtica, inspirada, no solamente por el salario, sino porque están conectados con el propósito que genera tu empresa, independientemente de cuál sea ese propósito. Entonces, si tú logras ese significado, elevar ese significado del trabajo, difundirlo, enrolar a las personas, inspirarlas a que no solamente vienen por un empleo que van a tener un salario, sino están creando una misión, luego entonces vas a tener personas responsables que están comprometidas con generar esos resultados. Entonces se requiere crear ese propósito compartido, colaborativo. También se propongo generar la cultura del nosotros. Y la cultura del nosotros tiene que ver con eso. Cualquier cosa que yo hago tiene un impacto sobre el otro. Y entonces aprendo a escuchar, aprendo a expresar, y ese espacio requiere seguridad psicológica. Si en una empresa, y alguien le está escuchando y tiene una empresa, no hay seguridad psicológica, es decir, cuando yo opino algo, no me da temor, siento que me van a echar bullying, carrilla, si no me siento, digamos, psicológicamente cómodo expresando mi singularidad, mi autenticidad, luego entonces no se generan las condiciones adecuadas para que se produzca la innovación, se produzca realmente un entorno de alto valor. Entonces, tiene que haber, sin duda, psicología o esta seguridad psicológica. Y no lo digo yo, lo estudié de muchos. Google tiene un estudio que se llama Aristóteles, muy profundo sobre eso. El tema de crear un ambiente de seguridad psicológica para que puedas ser tú y expresar tu potencial en ese espacio. Tener un propósito compartido y generar una colaboración que permita la capacitación cruzada. Tú me enseñas nuevas cosas, nuevas perspectivas, y yo te enseño también. Antes, los entrantes, los más jóvenes, eran los que tenemos que enseñar, pero ahora los redignificamos porque ellos también tienen que aportar y enseñarnos a nosotros, los más adultos. Entonces, cuando hay ciertas condiciones, puedes crear una empresa que es altamente comprometida y que no se trata de que tú como empresario o como líder estés apagando y creando todos los fuegos, sino que realmente tienes un sistema donde la gente se siente muy bien en su trabajo, y eso es lo que intenta hacer el libro. Pues tiras muchos paradigmas viejos, querido Mauricio. Ojalá y que en un momento determinado tanto el empleador como iba a decir empleado, pero ya me di cuenta que le dices colaborador en un nuevo concepto, bueno, pues pudieran escuchar este link que eres tú, y a través, por supuesto, de esta gran obra, El Gran Engaño Generacional, que ya lo quiero leer. Ya más o menos nos diste un norte por dónde va. Y ya está disponible en Amazon, está a nivel internacional como en 12 países ya. Qué orgullo. España, Estados Unidos, México. Si ustedes van
a Amazon y ponen El Gran Engaño Generacional o Mauricio Bustos, les va a aparecer la alternativa. Y bueno, es una buena oportunidad de tener una lectura que me parece que va a generar mucho valor. Pues qué orgullo, porque tú eres parte de nosotros, eres parte de nuestra sociedad. Y bueno, si eres mexicano, eres mexicalense, tijuanense también por adopción. Y qué bueno que esta obra esté pues ya prácticamente en nuestras manos. Mauricio, yo te quiero agradecer muchísimo que estés con nosotros. Claro, me quedan 2 minutos todavía para que nos des un mensaje. Ya hablamos del libro, ya dijimos dónde está, que está en Amazon. Yo creo que es muy importante que lo podamos leer, pero sobre todo para los jóvenes y los que no son tan jóvenes. Creo que el mensaje de hoy es muy rico porque podemos hacer equipo, y más en los momentos tan cruciales que vivimos, los temas de la seguridad o de la inseguridad. Yo se lo dejo todo a A o a B y yo no hago nada. Yo me desentiendo. Creo que todos formamos parte de este gran conglomerado. Sí, yo creo que el mensaje es que no existe un ser humano fijo, determinado, ya hecho, ya concluido. Yo creo que parte de la vida es que nos estamos creando nosotros mismos todo el tiempo. Y crearnos a nosotros mismos todo el tiempo implica abrir nuevas posibilidades en nuestra vida. No están terminadas esas posibilidades hasta que ya no estemos en este mundo. Y el mensaje es ese, es cómo me estoy construyendo constantemente, como ser humano, como persona. Cómo me estoy construyendo, y para eso, cómo estoy cuestionando mis creencias que me limitan. Cómo yo creo que uno de los aspectos de la habilidad más importante es la inteligencia emocional, y la que le gana todavía es la metacognición. ¿Y qué es eso? Es salirme de mí mismo y estar supervisando mis pensamientos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta tus pensamientos? ¿Cuánto te impactan en tu vida tus pensamientos? ¿Qué tal salirte y estar supervisando tus pensamientos, tu manera de pensar, hacer ese ejercicio? Me parece que es una de las habilidades más importantes que el ser humano quiere construir, porque si tú puedes monitorear y puedes supervisar tus creencias, tus pensamientos, luego entonces las puedes cambiar, y la vida se trata de eso. Fuimos arrojados a un espacio, a lo mejor humilde, a lo mejor no las mejores condiciones, a lo mejor con muchas dificultades, pero eso no determina cómo nos vamos a ir. Lo que determina es cómo nos relacionamos con las circunstancias, cómo nos relacionamos con eso, y para eso tiene que ver cómo cambiamos nuestras creencias de mi identidad, de mí mismo, lo que merezco, lo que puedo lograr, de los demás, de la sociedad. Me parece que ahí hay una gran oportunidad. Mauricio, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu presencia aquí. Te vamos a volver a invitar y no te vas a salvar. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos con usted en la historia de cada día. La historia de cada día. Descubre las historias cotidianas que definen a nuestra comunidad. Esto es la historia de cada día con Odilon García.